Buenas noches. Queremos hoy desarrollar un pequeño video hablando sobre las características que nosotros encontramos desde el punto de vista sociológico en esta cuarta T, elementos que tienen que ver con la pedagogía crítica y con la sociología. O sea, ¿es la cuarta T más de lo mismo o realmente la cuarta T ha generado o está generando ciertos cambios que pueden parecer para algunas personas imperceptibles? Yo voy a enumerar cosas y al final ustedes saquen sus propias conclusiones, como dice Taladrí. Primer elemento importante. La cuarta T logra que la corrupción sea declarada como un delito grave y que las personas que sean acusadas de corrupción no tengan derecho a fianza. ¿Cómo sería con los gobiernos conservadores? Para los gobiernos conservadores la corrupción no era un delito grave. Se compraba la libertad con el mismo dinero que se robaba. Otro elemento importante, el aeropuerto de Santa Lucía, que tanto criticaron y calumniaron, será un aeropuerto que producirá ganancias para el Estado, controlado por el ejército mexicano. El aeropuerto de Texcoco, Texcoco por su parte era un aeropuerto que se iba a desarrollar sobre la base de compra de terrenos baratos, despojando a la gente de sus tierras. Inversión basada, además, en la corrupción. Con AMLO tenemos becas a millones de estudiantes. Imagínense ustedes, están pagando a los jóvenes para que estudien. Bajo la idea, con un enfoque sociológico, en mi opinión correcto, de que el joven que estudia tiene menos posibilidades de inclinarse hacia la delincuencia. Bajo los gobiernos neoliberales, los jóvenes eran encasillados como delincuentes, estigmatizados, desaparecidos como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Otro elemento importante, con AMLO se garantizan los medicamentos para niños con cáncer, quitándole el monopolio de los medicamentos a los proveedores nacionales que lucran con la enfermedad. ¿Cómo era con los gobiernos neoliberales? Se le inyectaba agua a los niños en lugar de medicamentos. Y se compraban medicamentos carísimos a empresas nacionales. Lucraban con la enfermedad del pueblo. Con la cuarta T se han concluido y se han habilitado numerosos hospitales para hacerle frente al COVID. Con los gobiernos neoliberales inauguraban hospitales inconclusos. ¿Cuántos no hay por ahí que nunca se concluyeron? En el gobierno de la cuarta T se han congelado cuentas a ministros de la Corte de Justicia por no explicar su procedencia. En los gobiernos neoliberales se basaron en dar a los amigos el puesto de ministros, aun cuando fueran unos corruptos. No queremos mencionar nombres. Y solaparon, por supuesto, ya se sabe, la relación de Genaro García Luna con el narcotráfico. Eso es lo que teníamos. En el gobierno de la cuarta T se ha dado amnistía a presos políticos, personas inocentes que fueron encarcelados por la corrupción de la justicia. Yo personalmente conozco algunos. En este canal he entrevistado a algunos. Con los gobiernos neoliberales se fingió una guerra contra el narco para proteger precisamente a ciertas bandas, porque el dinero del narco, ¿a quién beneficiaba? Y las armas que se vendían al narco, ¿a quién beneficiaba? Con el gobierno de la cuarta T se exige el pago justo de impuestos a los empresarios que en años no habían pagado. Le debían miles de millones al fisco. Con los gobiernos neoliberales se perdonaban millones de pesos en impuestos a empresarios, mientras el trabajador común pagaba impuestos hasta por el salario que ganaba. Con el gobierno de AMLO se prohibió el desalojo de gente en las casas de interés social. Ordenó reestructurar la deuda y facilitar los pagos. ¿Cómo sería con los gobiernos neoliberales?
David Pechina, por ejemplo, ganaba 700.000 pesos al mes por ser director del Infonavit. Le pagaban en 30 días a este señor. Lo que un trabajador tarda en pagar durante más de 30 años por adquirir una vivienda. Ese era el gobierno. Que teníamos 700.000 pesos al mes. Entonces no ha habido cambio. No ha habido ningún cambio. En el gobierno de AMLO, una de las primeras cosas que hizo la Cuarta T fue declarar que nadie podía ganar más que el presidente. Como era en los gobiernos neoliberales. ¿Cuánto ganaba el propio presidente? Y él mismo bajó su salario. Estamos frente a un gobierno austero. ¿Los gobiernos neoliberales eran gobiernos austeros? ¿Gobierno rico con pueblo pobre? ¿Eso eran? Ahora el gobierno tiene el lema primero los pobres para el bien de todos. ¿Eso no significa un cambio? Con el gobierno de AMLO y aún en medio de la crisis del COVID se están buscando estrategias para no endeudar más a este país. ¿Cómo fue con el gobierno de los neoliberales? Endeudaron a México, pedían préstamos leoninos que tardaremos décadas en poder pagar. Con el gobierno de la Cuarta T, por ejemplo, tenemos un plan económico, puede que no sea el mejor, tiene muchas cosas que criticarle, pero tenemos un plan económico para mejorar la economía del sureste mexicano. Con el Tren Maya, muchísimas cosas que criticarle, pero hay un plan. Con el gobierno neoliberal, el sureste mexicano estaba marginado. Buscaban balcanizar, dividir o vender como Santa Ana. Uno de sus representantes, llamado Gabriel Cuadri, había dicho que Oaxaca, Guerrero y Chiapas eran una carga para este país. Esa era la lógica de la Cuarta T. Con el gobierno, la lógica de los gobiernos neoliberales, perdón. Con el gobierno de la Cuarta T se invierte en la construcción de refinerías, elevar la capacidad de nuestras refinerías. ¿A quién beneficia eso? Que en vez de venderle el crudo a los Estados Unidos, nosotros podamos refinar nuestro crudo, podamos sacar los derivados del petróleo, que se venden, por supuesto, mucho mejor. Imagínense ustedes que el negocio que tenían esta gente, o que hicieron esta gente, era venderle limón a los Estados Unidos y le compraban el jugo. Y evidentemente cualquiera con un poquito de inteligencia se da cuenta que el jugo, el limón, hay que pagarlo más caro que el limón. Le mandábamos petróleo y le comprábamos a los gringos la gasolina. Bueno, ¿eso no es un cambio? Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cada mañana el presidente se pone delante de los medios a responder las preguntas que quieren hacer y ya hemos visto qué preguntas hacen. ¿Alguna vez Peña Nieto y su gobierno hicieron eso? ¿Los gobiernos neoliberales se paraban frente a las cámaras a responder al pueblo por sus acciones? ¿Cómo podemos nosotros concebir a un presidente que es capaz de levantarse y ponerse frente a las cámaras de los medios nacionales a hablar y a responder preguntas todos los días, dando cuenta de su trabajo, rindiendo cuenta de lo que está haciendo, para que el pueblo sepa, para que el pueblo juzgue, para que el pueblo decida? ¿Tuvimos eso con los gobiernos neoliberales alguna vez? Bueno, ustedes me dirán, pero que yo recuerde, no tuvimos eso. Con la Cuarta T se está tratando de resolver el problema nacional por vía pacífica, con estrategias integrales, dándole apoyo económico a los más desvalidos. Con los gobiernos neoliberales querían resolver los problemas del país con guerras, bombas y matando gente, muriendo personas. Ahora mismo la derecha conservadora está criticando por los programas, porque dice que el dinero que haría falta para el COVID ahora se usó en esos programas, se desperdició en esos programas, porque para la derecha
apoyar a los más desposeídos y a los despojados de siempre es desperdiciar el dinero. Ellos son los únicos que cuentan. Nadie podía imaginar que venía el COVID. Pero en todo caso, el COVID llegó cuando ya los programas estaban avanzando. Y qué bueno, porque al menos esa gente empobrecida tiene ahora algo con que sobrellevar la crisis del COVID. ¿Se imaginan ustedes en medio de esta crisis del COVID, sin trabajo, que no le estuviéramos dando ese apoyo a los más desposeídos, a los más desvalidos, a los más pobres? ¿En qué situación estaríamos ahora? Esa es una de las diferencias fundamentales de la Cuarta T con nosotros, gobierno. Se establecen programas para el bienestar del grueso de la población. Sin embargo, en los gobiernos neoliberales lo que importaba era la economía de unos cuantos, a costa del bien de la mayoría de la población de México. El gobierno de la Cuarta T llegó con el apoyo de 30 millones de votos, lo cual obligó a la derecha a respetar el voto. El volumen de población que se lanzó a votar fue tan grande que no pudieron mentir, robar, traicionar. ¿Cómo llegaron los gobiernos neoliberales? ¿Cómo llegó Fox a la presidencia? ¿Qué pasó con Cuauhtémoc? ¿Cómo llegó Calderón a la presidencia? ¿Qué pasó en medio de las elecciones? ¿Cómo llegó Peña a la presidencia? ¿Qué pasó? Hay gente que me dice, este hombre es un enfermo de poder. No, este hombre es un enfermo de principios. No se rinde. Y no ganó una vez, ganó tres. Lo que pasa es que las dos veces anteriores le robaron el resultado al pueblo. Porque a veces personalizamos a la Cuarta T como si fuera un problema de Obrador. No, es un problema de 30 millones de mexicanos que dijeron basta. Bueno, hubo otros 30 millones de pobres que no votaron y eso es preocupante. Porque en México en el momento de la elección eran 60 millones de pobres. Y esos pobres que no votaron nos preocupa. Porque no tomaron una decisión. No se inclinaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y esos pobres en cualquier momento pueden ser captados por la derecha. Si no nos ponemos listos y nos ponemos a trabajar. A hacer lo que nos corresponde. La Cuarta T ha traído un presidente demócrata que respeta las libertades, que no utiliza la fuerza. Pues hay estados donde ha ocurrido agresiones a los maestros como Chiapas. No podemos responsabilizar. ¿Por qué? Porque ni la Cuarta T ni Morena es un bloque monolítico de gente con un pensamiento en la misma frecuencia. Eso no es así. Los procesos de transformación se hacen con lo que se tiene, no con lo que se querría. Y lo que se tiene es esto. Estos políticos es lo que tenemos. Y algunos van a traicionar, otros van a doblar las manitas. Tenemos que estar listos para eso. Otro elemento fundamental de la Cuarta T, que yo creo que es fundamental, es que en el tiempo que llevamos de la Cuarta T no se ha vendido ni un solo bien de la nación al extranjero. No se ha regalado la riqueza de este país. Alguien va a decirme, sí, pero se le ha dado participación en los grandes programas al capital privado. ¿Sí? Eso también lo tuvo que hacer Vietnam, eso también lo tuvo que hacer Cuba, Venezuela, Nicaragua. Gobiernos nuestros los que le desfalcaron el erario público. No tienen a veces los recursos para desarrollar los programas sociales, necesitan buscar los recursos en alguna parte y hay que sentarse. A veces hay que sentarse con el capital privado. No es lo que uno querría. No es el sueño de alguien que desea salir de pobre. Pero si no se tienen los recursos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacerle? Es más complejo a veces las cosas. Yo creo que es importante, voy a cerrar mi tema de hoy, que uno de los lemas fundamentales del presidente de la República sea no mentir, no robar y no traicionar. Detrás de eso hay una
ética de la política. Hay otra forma de concebir una política. Y yo creo que la Cuarta T ha traído un presidente que concibe la política como un acto de servicio. Eso es una diferencia fundamental que lo distancia totalmente de los políticos neoliberales. La política como acto de servicio ni miente, ni roba, ni traiciona. La política como acto de servicio no se usa para el enriquecimiento personal. La política como acto de servicio, como yo personalmente considero que lo está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es poner la vida personal al servicio de la nación, de la mayoría de las personas de este país. Se puede estar en contra o se puede estar a favor. Ideológicamente pueden haber distancias y diferencias. Eso es entendible. Lo que no debemos es cerrar los ojos a la realidad. Lo que no debemos es negar y hacer como la avestruz, meter la cabeza en un hueco y decir, la Cuarta T es más de lo mismo, la Cuarta T no sirve y nosotros quisiéramos otra cosa. Es importante que discutamos como compañeros todos estos temas. Porque hay gente buena, yo conozco gente buena que me ha dicho a mí, yo hubiese querido que no hubiera ganado Obrador. Lo peor que nos ha pasado es que ganara Obrador. Y eso lo está haciendo gente buena. Imagínense ustedes que las opciones que teníamos eran Mitt, Anaya. ¿Usted cree que con Mitt se hubiera vendido el avión presidencial? ¿Usted cree que con Mitt o con Anaya hubiésemos sabido todas estas corrupciones que se han dado? No. Por eso quiero que analicemos lo siguiente. Desde el punto de vista de la sociología de la educación, la política al servicio de valores humanos, la política cuando se pone al servicio de la dignidad humana se convierte en un acto educativo popular. Cada vez que un presidente se pone frente a cámaras a explicar como aquello que hacía Chávez a los presidentes, como eso que está haciendo, eso es un acto educativo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la pedagogía también. Es pedagogía también en el sentido de que se educa al pueblo en el argumento, en la verdad, en la honestidad, en la transparencia y en el servicio. Para poder limpiar a la política de la corrupción, tendremos que pasar a concebirla desde otra dimensión. Como dice Dussel, como nuestros pueblos originarios. Mandar obedeciendo. Le doy las gracias por seguir.